Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol, dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el paisajismo y el diseño urbano. Comedios, bienvenidos a Diseño que Incluye, bienvenidas, bienvenides al sexto programa de Diseño que Incluye por AM Ecomedios 1220. Nuestras redes son @DQIncluye en Instagram y también nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una visita en el segundo bloque. Vienen Candela Hernández y Lucía Arauz de SEA de Transportar Inclusión, que es un podcast nuevísimo, súper nuevo, que se estrenó hace unos días sobre transporte, trabajo, género y políticas públicas en Latinoamérica. Y ahora en un rato vamos a estar hablando con Martín Enrichi, arquitecto y artista plástico, que acaba recién, todo muy nuevo, acaba de ganar el premio máximo de Casa Foa edición Academia Village, con su espacio 42 Auditorio Bayalba. Ayer fue la premiación a la tarde, yo llegué anoche de Córdoba, estuve con él, lo entrevisté, pero además muy gentilmente en un ratito va a salir al aire. Y como efemérides de hoy, tenemos el 13 de abril, se recuerda y se conmemora el Día de la Lengua de Señas en Argentina, porque en el mundo es otro día, es el 23 de septiembre, pero porque el 13 de abril de 2023 se promulgó una ley que reconoce a la lengua de señas argentinas como una lengua natural y originaria, como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio de la nación argentina. Como dije, el Día Internacional de la Lengua de Señas es el 23 de septiembre. La propuesta para celebrar, honrar este día, nació de la Federación Mundial de Sordos, un ente compuesto por 135 asociaciones nacionales de personas sordas, y la resolución ARS 161 fue aprobada por consenso el 19 de diciembre de 2017. Así que a partir de ahí se eligió el 23 de septiembre como la fecha conmemorativa, porque ese día se estableció la Federación Mundial de Sordos en 1951, y a partir entonces de 2017, que se sancionó, se empezó a celebrar. Así que el primer día que se celebró fue al año siguiente, recién, en 2018, como parte de la Semana Internacional de los Sordos. Esta semana se celebró por primera vez en septiembre de 1958, como había dicho antes, y desde entonces se ha convertido en un movimiento global que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas enfrentan en su vida cotidiana. Según la Federación Mundial de Sordos, hay aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países en desarrollo y como colectivo, esto es muy interesante, utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. Las lenguas de señas son idiomas naturales, a todos los efectos estructuralmente distintos de las lenguas habladas. Existe también un lenguaje de señas internacional, que es el que usan las personas sordas en reuniones internacionales y de manera informal cuando viajan y socializan. Este lenguaje internacional se considera una lengua pidgin, es decir, una lengua mixta creada a partir de una lengua determinada más otros elementos de otra u otras lenguas. En el caso de la lengua de señas internacional es menos compleja que la lengua natural de señas y tiene un léxico limitado. Me encantaría tener acá una o un intérprete
de lengua de señas y ojalá alguien nos acompañe para poder hacerlo. Bueno, es la efeméride que quería destacar. Y como agenda, quiero recomendar, el viernes pasado estuve en la presentación de Aquí estamos, Mujeres en el Diseño, 1900 a hoy, que organizan en conjunto Vitra Design Museum y la Fundación PROA. Está auspiciada, bueno, como siempre, por Tenaris, Ternium y Tecpetrol, que son los auspiciantes de PROA, y tiene la curaduría de Susan Graner, Nina Steinmüller y Vivian Stapmans. Tengo una breve reseña y fotos muy caseras que saqué yo con mi teléfono el viernes. Ojalá que, como esto, la muestra va a estar hasta junio con una entrada súper accesible. Ojalá la puedan ir a ver. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí está Susan en la presentación. Su Fundación PROA aprovechó para celebrar la reapertura de sus espacios renovados con esta muestra que se llama Aquí estamos, Mujeres en el Diseño, de 1900 a hoy. Un recorrido por 120 años de creatividad, innovación y talento femenino en el diseño. Por primera vez en Argentina se presenta la colección de Vitra Design Museum con una selección de piezas icónicas que van, como vamos a ver más adelante, desde mobiliario y luminarias hasta textiles, objetos utilitarios y piezas gráficas creadas por mujeres que transformaron la disciplina. Y en paralelo hubo un espacio en el que PROA dedicó un segmento especial a las diseñadoras de nuestro país que marcaron y siguen marcando tendencia, desde las más jóvenes hasta las icónicas y legendarias como Susie Axel, que estuvo ahí, recién la veíamos sentada en la primera fila. Ahí estamos viendo parte de la presentación, lo que contaron ahí, tanto bueno Adriana, que hizo de presentadora, la directora del museo, como después Susan, que la exhibición comienza documentando la lucha de las mujeres a principio de siglo por su lugar en la sociedad del siglo pasado, bueno, desde los talleres de costura hasta incorporarse a la industria. Por supuesto hay está la Bauhaus muy presente y otras escuelas pioneras donde abrieron un capítulo, grandes figuras que ahí las van a ver más que representadas como Eileen Gray, Charlotte Perriand, Annie Albers, que dieron forma al diseño de autor. Después viene el tema de la expansión de la industria textil, la cerámica, objetos para el hogar. Vamos a ver algunas de las fotos donde se pueden ver objetos de vidrio, objetos de los tupper, los famosos Tupperware, ya en algún momento van a aparecer. Bueno, ahí estamos viendo toda la gama de Peabody y de Lee Thermo, que es un producto nacional y argentino. Bueno, ya que estamos con el capítulo argentino, ahí estamos viendo otro icónico producto de las mujeres argentinas. Tenemos, bueno, Celina de Pirovano, Lucrecia Moyano, Susie Axel, como ya nombré, Diana Cabeza, Josefina Rovirosa como las icónicas, y en las nuevas generaciones, y ahí recién estábamos viendo algunos objetos, ahora ya los pasamos. Hay un armario que se exhibe, que también está dentro de las fotos que seleccioné, el armario de Eileen Gray, diseñado para su casa en la Costa Azul de Francia, la biblioteca para estudiantes de Charlotte Perriand, la silla fantasma de Sini Boeri y el icónico taburete Lina Bobardi. Bueno, entre muchas otras cosas que ahí vamos a ir viendo, que no terminaría como dentro de una hora leyendo y contando y relatando, y lo debo tener a Martín en línea en un ratito seguramente, así que no voy a contar muchísimo más, que pueden visitar la muestra. Aquí estamos, Mujeres en el Diseño, hasta el mes de junio. Mujeres en el Diseño de 1900 a hoy, ¿no? Como dije, que se organiza también en 4 núcleos temáticos que atraviesan en forma cronológica la evolución de la formación académica y el ejercicio profesional de las mujeres en los distintos campos de diseño, poniendo en relieve sus contribuciones mediante obras originales del Vitra Design Museum. Además, la generosa colaboración de coleccionistas privados e internacionales, la exhibición de objetos que también generosamente acercaron la Fundación IDA y destacados coleccionistas de nuestro país. Ahí estamos viendo justo la imagen de Tupper,
Y para profundizar sobre la actualidad y con el advenimiento de la tecnología digital y la automatización, llegaron también la fibra de carbono, el vidrio inteligente, los procesos innovadores como la impresión 3D. Entonces también se pueden ver cómo se amplían las posibilidades de personalizar y la sostenibilidad. Desde los primeros electrodomésticos que liberaron tiempo en los hogares hasta las herramientas inteligentes que hoy nos acompañan en cada momento del día. Bueno, ahora sí, lo tenemos a Martín en línea, así que nada más les digo que vayan a visitarla, tienen tiempo hasta junio para ver esta muestra divina. Y ahora está Martín Enrichi con nosotros, que como ya dije antes, arquitecto, artista plástico, que acaba de ganar el máximo galardón de Casa Foa, edición Academia Village, con su espacio 42 auditorio. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, felicitaciones. Bueno, Estoy gracias, muy gracias, muy contenta, amable. muy contenta. Gracias. Bueno, Te voy a corregir nada más ¿qué una dije? información. No, no es hasta junio, sino que es hasta el No, 18 no, de no. mayo la muestra. No, perdón, justo vos entraste al Ah, audio y yo estaba ah, terminando de contar mujeres en el diseño, que es una muestra que está en proa. perfecto, No pasa perfecto. nada. Bueno, De paso, de 10. Bueno, de claro, y paso me justo vos enteré. entraste al aire cuando yo estaba, en realidad, cuento una cocina. Pasó que mientras te estaba llamando Javi, nuestro operador, yo tuve que estirar un poco como hasta que vos te enganchó. Entonces, claro, vos quedaste en el aire, pero yo Bien, bien. estaba contando de mujeres en el diseño, que de paso si venís a Buenos Aires la tenés que ver. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, acá Martín, estamos, contame de nuevo, porque resaqueados de placer. nos vimos ayer en Córdoba. Nos vimos ayer Sí, en Córdoba y hoy ya estoy acá en Buenos Aires de nuevo. Cuando me fui todavía no habías ganado, no sabíamos que habías ganado, no, así que bueno, yo me puse... pero lo presentías. Total, viste que te lo dije. Sí, sí. Bueno, para nuestra audiencia de diseño que incluye, Martín, contemos de qué va tu espacio. Mi espacio, bueno, el proyecto de Casa Foa se está ejecutando en lo que era un colegio muy importante acá en Córdoba que se llama Academia Argüello, que ahora lo van a demoler casi en su totalidad para hacer un complejo inmobiliario. Ujú. Entonces, hay una parte del colegio que es la biblioteca y una casa antigua que está en el medio del predio y un algarrobo de 300 años, de 350 años, que no lo van a demoler, porque son patrimonio de la ciudad, y a mí Ujú. me toca justamente trabajar en esa biblioteca para transformarlo en el auditorio de Casa Foa. Entonces, bueno, tenía un trabajo bastante arduo ahí porque al ser patrimonio yo había cosas que no podía tocar, pero nadie me decía qué es lo que no podía tocar y qué es lo que sí podía tocar. Uf, Entonces fue como medio conclusión mía entender como arquitecto, como diseñador, qué es lo que puede romperse, desarmarse y qué es lo que tiene que quedar. Y bueno, en realidad fue un trabajo difícil porque en realidad me ayudó mucho a reflexionar la visita de ex alumnos que vinieron a ver el espacio y con tanta emoción me contaban todo lo que habían vivido en esta escuela, una escuela que han querido un montón, ujú. que tenían muchísimos recuerdos, y más de todo del auditorio, porque el colegio tenía una influencia artística muy grande, se hacían obras de teatro, se hacían danzas, se hacían cantos, había academias de todo tipo, y el auditorio se usó mucho, se usó la biblioteca muchísimo como auditorio en los últimos años. Entonces necesitaba que se siga viviendo de esa manera, que no sea una caja separada, que no tenga nada que ver con lo que existió ahí durante casi 100 años, Totalmente, porque aparte casi no. algo que no dijimos es que el lema de esta edición de Casa Foa es patrimonio y evolución. Entonces vos cómo Exacto. conjugaste y cómo trabajaste, y cómo cuidaste el patrimonio, ¿verdad? Y cómo lo hiciste evolucionar. Yo soy un fanático del patrimonio. Las personas que me conocen saben que yo trabajo mucho con eso, restaurando edificios y tratando de conservarlos hasta lo que más se puede. Pero bueno, a veces resulta difícil porque la inmobiliaria, los proyectos de estos urbanísticos necesitan desbastar las cosas para volver a hacer cosas nuevas, que se vean más lindas, porque es caro reacondicionar y restaurar. Pero es tan lindo, uno entra a un edificio que está restaurado y lo vive mucho más que si entras en una caja de vidrio nueva. Y este espacio tiene una influencia japonesa muy A grande ver porque si el arquitecto que lo lo hizo, vamos mostrando, a ver si Javi nos... No, el arquitecto que lo desarrolló seguramente era fanático de Wright, que es un arquitecto de Estados Unidos que yo admiro un montón, ya se falleció obviamente, que trabajó en esos años, los años 50, donde se hizo este colegio, y bueno, seguramente haber tenido una bajada de línea de ese lado,
porque tiene toda una estética japonesa con escalas y valores que son propios de la cultura oriental, Ujú. y yo me reflejo bastante Ahí en esa estamos cultura, me viendo justo el gusta. auditorio y ahí justo, mira, vos estás hablando justo de lo japonés y es totalmente Eh, oriental. Tu sí, proyecto es es muy lindo. oriental. Claro, quedó más oriental todavía. Pero bueno, la verdad que fue muy lindo trabajarlo porque me gustó respetar todas esas cosas que los chicos miraban sentados en sus pupitres o sentados en las sillas mirando el espectáculo, eh, y que uno se pueda sentar ahí y poder verlo nuevamente es importante. Así que nada, fue un trabajo difícil, pero creo que se logró sintetizar en algo que no fue tan abusivo en su proceso, en su creación, en su desarrollo, eh, y no, más bien es como más de restauración y de encontrarle otro sentido a cada una de las cosas que tiene una biblioteca, que claramente tendría que tener libros. Pero en este caso yo hice una analogía con las abejas, entonces es como un gran panel de abejas Ujú. donde Porque vos tiene, fuiste, ayer me contaste que fuiste apicultor. sí, muchos ¿Cuánto de años. vos, cuánto Entonces, personal hay en este espacio, no? sí, hay un montón, hay un Más que en montón. Hay un otros. montón, pero en realidad rescatando lo lindo de esas cosas que uno hizo y poder transmitirlos también. No, como te decía, la abeja es parte fundamental de la vida del humano, o sea, con su polinización hacen casi todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero bueno, nos beneficiamos de esa abeja, de esa polinización para nosotros mismos, y nada, siempre que haya un huevo de una abeja pendiente por nacer, va a haber una abeja que nazca y que siga polinizando, y es más o menos como el libro, siempre que haya un libro en una estantería, va a haber una persona que lo lea y siga predicando lo que ese libro dice y conociendo sobre lo que pasó antes. Ujú. Entonces, para no poner libros, me pareció más interesante poner huevos de abejas dentro de esos anaqueles, dentro de esas celdas, que reflejen esto, que reflejen el libro, que reflejen el huevo, que reflejen eso que está siempre ahí, prosperando y permaneciendo. Y también lo importante de que la luz de todo el espacio viene de dentro de los anaqueles, viene de donde estaban esos libros, Ahí justo vos no estás como viendo, pero metafóricamente. estamos viendo una foto tuya en la escalera y detrás esta zona iluminadísima de los anaqueles. Claro, y es importante porque los libros en algún punto nos iluminan a todos, no todos los libros, ¿no? Pero en general son cosas importantes para la humanidad. Si no, no se hubiera incendiado o no hubieran incendiado la biblioteca de Claro, Alejandría en su claro. momento, ¿no? Para ocultar cuántas cosas que habían pasado antes, Ujú. porque no estaban de acuerdo con lo que había pasado, porque no querían que se sepa que cierta civilización era más importante que la que venía y así, ¿no? Luchas de otras épocas. Eh, pero bueno, nada, respetar el patrimonio, custodiarlo, ese era como el lema fundamental del espacio, ya que paradójicamente este espacio era un colegio y ahora lo estamos volteando para hacer un shopping y para hacer un complejo de vivienda, ¿no? Entonces nada, fue como un guiño a la empresa constructora de decirle, che, volteen todo, pero este espacio que fue el emblema del colegio lo mantengamos así para el resto del tiempo, como aporte a la ciudad, como joyita que quede en este barrio, que es un barrio importante de Córdoba, y que la gente pueda seguir viendo espectáculos, pueda venir a ver una obra de teatro, pueda ver no sé, una muestra de arte, cualquier cosa, porque se vivió así siempre y estaría bueno que se siga viviendo. Bueno, de hecho, este programa se llama Diseño que Incluye y yo te elegí Ok. más allá de porque vos ganaste el oro ayer y porque de verdad me encantó tu espacio y te lo dije, porque justamente esta misión que puede tener este espacio de abrirse a la comunidad, de que sea el pivot o el nexo entre el afuera y el adentro de esta comunidad, que pueda permitir que el barrio, que la gente de la comunidad esté incluida y pueda ir a ver muestras de teatro, espectáculos, Sí. conciertos. Ojalá que, yo no tengo idea qué se va a hacer ahí todavía, pero ojalá que lo mantengan y ojalá que si podamos aportar nuestro granito de arena, yo desde el programa y vos desde lo que estás haciendo, para que ese lugar con esa memoria y ese patrimonio siga en pie, sería súper fundamental. Esperemos que así Martín, sea. ¿para qué no me contaste algo que me contaste ayer del juego de colores, estos 35 colores que con tu sponsor vos fuiste como trabajando en ese amarillo? ¿Querés contar un Sí, poquito eso de los colores? cuando yo le cuento la experiencia que yo quería hacer vivir a la gente,
se le cuento el auspicio que yo tenía en ese momento, que era Alba, Ujú, que después terminó siendo Alba, ¿no? Era ujú. una marca de pinturas. Y yo le cuento todo esto y ellos me dicen, pero vos sabías que el color del año es el curry Curry dorado, dorado, o sea sí. que es como un amarillo. Y yo le digo, no, ni idea, pero me viene de 10 porque las abejas y de ahí le empecé a contar todo de vuelta. Aparte también el amarillo es el color de la sonrisa, la alegría, la imaginación, la Ujú. creatividad y me parecía que cerraba por todos lados. Entonces nada, fue muy lindo y me dicen, bueno, tenés que usar el curry, probablemente lo vas a usar, sí, le digo, no solo que voy a usar el curry, voy a usar 34 colores más. Y me dice, ¿cómo? Y ahí fue cuando le hice prometerme que íbamos a usar 35 colores de amarillo de diferentes tonos Muy bueno. para poder hacer un degradé a lo largo de toda una pared que tiene 25 metros y quedó realmente muy lindo porque se entiende el degradé, se entiende desde lejos, se entiende desde cerca, se entiende que hay un cambio Ujú. y al estar iluminado con más razón es como que Ahí lo estamos brilla. viendo. Ahí justo estamos viendo. Y estamos viendo unas mujeres que bailaban, va, que las vemos haciendo algo, pero que yo las vi ayer bailando. Que eso fue algo performático que vos querés contar un poco que cuál fue el objetivo. Fue como un, Mira, es una... una academia de danza que siempre me acompaña en las muestras, yo hago muchas muestras y siempre me gusta mostrar las muestras, me gusta mostrar las muestras de Ujú, otra manera que también incluye el arte. Entonces, estos chicos que tienen, es una academia de danza que hacen danza improvisada, eh, vos le das un tema, una canción, le das un vestuario y ellos se ponen a improvisar y empiezan a jugar entre los espacios, entre los materiales, conectan con esas cosas y fluyen. Y es tan lindo verlos sí, yo tuve la que es suerte de un justo gusto. estar, y una de las veces que te fui a buscar para entrevistarte, estaban ellas ahí bailando, así que tuve la suerte de verlas. ¿Y Claro. qué canción les diste, Martín? No, mira, o sea que hay una canción que se llama Polly Rule, algo así se llama, no me acuerdo bien, eh, pero no tengo el nombre exacto, pero es como un tipo que se sube al escenario y empieza a cantar con, con instrumentos, pero utiliza su boca como instrumento y después instrumentos comunes como palos y, no sé, cucharas y qué sé yo, y hace unos sonidos tan increíbles y tan como armoniosos que, por ejemplo, cada canción dura 10 minutos, entonces vos te quedás colgando escuchando eso y a ellos les vino de 10 Ujú. porque era el momento justo, la canción justa para eso. Así que estuvo muy lindo, se tomaron imágenes, hicimos unos videos muy lindos y aparte que la gente mientras visitaba el espacio podía verlos a ellos bailar ahí. Sí, estuvo hermoso. Lo último, Martín, contame porque la entrega de premios se hizo en el propio auditorio que vos hiciste y vos ganaste el primer premio. Sí, ¿Cómo fue eso? ¿Qué sí, pasó? ¿Qué dijiste? Yo me tuve que ir, viste que tenía el vuelo. Contame un poco y contale a sí. la audiencia de Comedios qué pasó. Bueno, esto es como el Martín Fierro, ¿viste? Cuando vos hay ciertas películas, ciertos programas de televisión que empiezan a tener muchos premios por diferentes cosas, el oro se lo lleva seguramente a alguien que recibió tantos premios. Y en este Ujú. caso, yo no había recibido ninguno y fue como una vuelta de rosca rarísima porque como yo no había recibido ninguno, de golpe el oro fue el del que no recibió ningún premio antes. Pero el mejor, el más Claro, es importante. como la película, viste, terminó con un final raro, pero bueno, la gente estaba re contenta de que Como sea así. raro. Para mí era muy, muy esperable también, ¿eh? Era hermoso, es hermoso. Ojalá que Bueno, todo el mundo te lo diga porque realmente es hermoso. bueno, Bueno, gracias, Martín, gracias. te prometí hablar 10 minutos y hablamos un montón más, así que te voy a Bueno, dejar y nos volvemos a ver probablemente en la próxima edición de FOA, ojalá que estés. bien ahí, bien ahí. Ojalá, de verdad te auguro un futuro hermoso, pero sobre todo al auditorio. Le deseo un Bueno, futuro hermoso y le deseo que por favor no lo, que lo conserven. Ojalá le toquemos la fibra al ojalá, desarrollador, que de hecho yo entendí que lo ojalá iban que a sí. conservar, o sea que ojalá que quede ese lugar como tan lleno de recuerdos y de memoria viva. Esperemos que sí. Bueno, Bueno, muchas Martín, te gracias. mando un beso enorme. Gracias por Nos este vemos. ratito compartido. Chao, chao. Chau. Bueno, pasó Martín Enrichi, arquitecto artista plástico, que como dijimos acaba de ganar el máximo galardón en la edición
de Academia Village de Casafoga, que está sucediendo ahora, se acaba de... ayer fue la inauguración oficial y hasta el mes hasta mayo se puede visitar en Córdoba capital. Nos vamos a un corte y volvemos con el segundo bloque de Diseño que Incluye. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. DQI, Diseño que Incluye. Un programa conducido por Lorena Oviol, dedicado al diseño inclusivo. bloque de Diseño que Incluye y salí un rato del programa para recibir a las chicas, a Candela Hernández, que es investigadora, asistente del CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani, es doctora en Ciencias Sociales y socióloga de la UBA, que dirige el proyecto que hablamos en el primer bloque de Transportar Inclusión, junto a Verónica Pérez, también investigadora adjunta del CONICET y también doctora en Ciencias Sociales de la UBA y socióloga, ¿no? Bueno, Candela, ¿cómo estás? Me acompaña sí, Lucía. Bueno, sí, preséntense o presentate, Lu. Las iba a hacer hablar. Socióloga y locutora. Las iba a hacer hablar un poquito cada una, pero bueno, Perdón, dale. perdón. No pasa nada. Preséntate, Lu, de paso. Bueno, yo soy Lucía Arauz de SEA, estoy encargada de la parte de comunicación del proyecto y
bueno, producción y armado del guión y un poco de todo, digamos. Soy como la que cae parada. Bien, y Candela, de lo que yo dije, ¿algo más que quieras contar? No, estuvo perfecto. Trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Venimos junto con Verónica y con Lucía ya hace varios años, 3 años seguro, trabajando juntas en lo que es transportar inclusión. ¿Cómo surgió? Porque yo lo que dije en el primer, hablé solamente del podcast, pero esto surge de un proyecto de investigación. ¿Querés contar un poco a qué se dedican y cómo llegaron a hacer el podcast? Sí, nosotros formamos parte de lo que era, en este momento no está en funcionamiento como tal, del programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte. Dentro de este programa uno podía aplicar a proyectos hacia el interior del programa con distintas temáticas siempre vinculadas al transporte, y lo que tenía como objetivo este programa es construir miradas interdisciplinarias, ¿no? Habíamos muchos y muchas pensando en transporte, pero nunca cruzábamos nuestras perspectivas. Y también lo que pasa muchas veces en el transporte es que las mujeres que piensan en el transporte, que trabajan en el transporte, en los distintos ámbitos que uno pueda pensarlo, en la academia, en la gestión, la investigación, en el Estado, digo, en todos los espacios, en las empresas, siempre son minoría, ¿no? O muchas veces, y sobre todo, la perspectiva de las ciencias sociales suele estar dejada de lado, ¿no? Como pensar en transporte, pensar infraestructura, pensar el riel del tren, y sin embargo hay un montón de fenómenos sociales que ocurren alrededor y que no siempre cobran la relevancia, ¿no?, que tienen para pensar los temas de transporte. ¿Cómo eligieron el tema del transporte? El tema de transporte es como una deriva. Nosotras empezamos a trabajar a partir de lo que son episodios de violencia colectiva en el transporte y conflicto social y formas de organización de usuarios, primero más que nada en ferrocarriles, y cómo, bueno, el tema ferroviario fue tomando un lugar en la agenda pública en su momento. No sé si te acordás cuando fue la quema de trenes, después el caso de Once, bueno, cómo todos esos eventos fueron poniendo al transporte en el tapete. Y a medida que íbamos con ese tema nos dimos cuenta que todos los interlocutores, por lo general, con los que empezábamos a dialogar, eran varones, ¿no? Como que había pocas mujeres en los distintos espacios por los que íbamos circulando para hacer esta investigación. Y ahí se abrió una pregunta, como ¿qué pasa acá con esto? Ni hablar de las personas trans, ¿no? No, tal cual. Yo lo que les iba a preguntar, y qué bueno que lo aclararon, y de paso si querés lo respondo. Bueno, deciden quién responde, obviamente. Cuando vos hablabas y decías las mujeres en el transporte, yo pensaba la investigación, estamos hablando de los tomadores de decisión y las tomadoras de decisión en el transporte, o las usuarias y los usuarios y las usuarias del transporte. Y ahí tenés como una brecha, porque las mujeres somos las principales usuarias de los servicios de transporte público. No solo que somos las principales usuarias, sino que además somos las que mayor cantidad de viajes generamos en transporte. Y muchas veces ese transporte no está pensado para el conjunto de actividades por las cuales las mujeres también nos movemos, que como, bueno, ya es muy conocido y se sabe, está vinculado a tareas de cuidado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el varón tiene un viaje más lineal, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y las mujeres suelen tener viajes por distintos motivos, donde busca un niño, compra algo, vuelve, busca al otro niño, lo deja y vuelve a su casa. Digo, ¿no? Entonces todo eso, cuando sucede en el transporte público, son las mujeres las protagonistas de esos servicios. Eso por un lado, pero paradójicamente cuando vemos quién presta el servicio, quién toma las decisiones respecto del servicio, quién diseña esos servicios, en general... Que son para la mayoría de las mujeres, o sea, en su mayoría son para mujeres, pero son los varones quienes están tomando esas decisiones. Y cuando se piensa para quién se diseña, en general la imagen que está presente es un varón, 40 años, con todas sus capacidades y habilidades físicas, digamos, para poder movilizarse, subirse a un colectivo, bajar, subir escaleras. Digo, donde no hay ninguna problemática que lo atraviese, ¿no? Sí. Digamos. Sí, y ustedes, además de la cuestión de las mujeres o la cuestión de género en general, trabajan la inclusión también porque... pensando en cómo viajan las personas con alguna discapacidad, cómo viajan o sea, no solo la mujer que tiene que llevar un cochecito, estamos pensando de cómo analizar todo el transporte. Sí, en los trabajos que hemos desarrollado en estos años nos centramos sobre todo en género, en colectivo de personas LGBTQI+, y mujeres. Hicimos un primer documental sobre mujeres en el transporte, propiamente dicho. ¿Cómo se llamó? Mujeres en el transporte.
Y lo podemos... Estábamos muy inspiradas. Está en YouTube. Está en YouTube. Lo interesante es que estuvo realizado en su completitud en pandemia, entonces fue un gran desafío y bueno, y después se hizo un segundo corto documental sobre personas trans en el transporte, que estábamos un poco más inspiradas y le pusimos Les trabajadores del transporte. Del trans-porte. Exactamente. Y bueno, y ahora encaramos este formato podcast, no solo porque, bueno, obviamente los recursos económicos bajaron muchísimo, sino por explorar otro modo y otro medio de comunicación. Lu, perdón que te interrumpa, ¿cómo se financiaban? ¿Querés contar vos, Cande, que la tenés? No, para entonces, me guardo la pregunta porque Dale. si no te interrumpo y seguís vos. Dale. No, eso, bueno, empezamos a explorar este otro modo de comunicación que es el podcast, y bueno, estamos viendo a ver cómo funciona, todavía no se terminó de estrenar, estamos estrenando esta semana el segundo capítulo, y lo que tiene de interesante el formato podcast es que pudimos abarcar otros países, sin presupuesto. Bien, a ver. Otros países que, sorprendentemente o no, tienen la misma problemática y estas tasas donde las mujeres son las mayores usuarias se replican no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica. Y eso pudimos comprobarlo y pudimos charlar con personas de otras partes justamente por el formato podcast, ¿no? ¿Y cómo llegaron a estas personas? ¿O cómo Bueno, las eligieron? En realidad fue una tarea de producción que eso, nos ponemos como títulos como, bueno, la guionista, las directoras, la productora, pero en realidad es un trabajo que hacemos entre las tres y de alguna manera, bueno, rosqueando, como se dice esa palabra que a veces parece mala palabra, pero que te abre muchas puertas. Sí. Pidiendo números de teléfono, Candela fue para Chile y hizo contacto con gente de Chile y ellas nos conectaron y así, ¿no? Fue como se fue abriendo la red. Bien, y así fueron consiguiendo y de paso vuelvo a la financiación, ¿cómo se financiaban y qué es lo que pasa ahora con el financiamiento? Con los proyectos? Venía del PIUBAT y de los proyectos como de convocatoria interna que tenían, donde uno aplicaba, iba a un concurso y de los proyectos que se presentaban hacia el interior del PIUBAT eran financiados 2 proyectos. Con esos hicimos estas 3 series, ¿no? El primer documental, el segundo documental y este último proyecto. Todo lo demás es a voluntad y trabajo adicional de esto, de mucha, no me sale la palabra, artesanía, sí, ¿no? Y amor por la vocación, ¿no? De ir construyendo el contacto, de pedirle a alguien si te puede dar, mismo tuvo un lugar importante, hay un nuevo observatorio, bueno, ya no está nuevo, que es el Observatorio Latinoamericano de Género y Movilidad, que tenía sede en Chile en ese momento, y ellas también colaboraron en facilitar los contactos de otras decisoras, porque la diferencia, nuestra puerta de entrada a los documentales fue desde la voz, si se quiere, de las trabajadoras, ¿no? Porque en esta pregunta de decir, bueno, ¿qué pasa acá? Lo que nosotros veíamos, hicimos un primer informe, como un primer diagnóstico de datos, de decir, bueno, ¿cuántas son las mujeres, dónde están? Y pasaba también con las personas trans, que todavía no había construida estadística para poder identificar. Entonces, ¿por qué? Porque se registra binario, varón-mujer. Entonces, desde los datos, nosotras no podíamos saber, digamos, cuál era la autopercepción de género de esas trabajadores, trabajadoras. Entonces, construimos datos sobre ese material duro, si se quiere, y a partir de ahí empezamos con los documentales también a explorar un poco las experiencias y las trayectorias ocupacionales de mujeres cis, si querés ponerlo con propiedad, y de personas que se autoperciben dentro de la diversidad, y conocer, bueno, cuáles eran las dificultades en común o cuáles eran las diferencias, ¿no? Es interesante también en las trayectorias de las personas trans la posibilidad de tener un trabajo en blanco, por ejemplo, en una empresa, cosas que por ahí, para quienes estamos más familiarizados al mundo de trabajo formal, son obvias, como tener una tarjeta de débito, por ejemplo. O un baño. O un baño, dónde ir, a qué baño ir, ¿no? Eran problemáticas que surgían, no solo en cómo ingresan esas personas a trabajar al sector, sino cómo siguen sus trayectorias ocupacionales y hasta dónde pueden llegar. Y cuando uno más arriba va en la pirámide, digamos, desde los trabajadores hasta quien toma las decisiones, empezás a encontrar cada vez más varones y menos mujeres y diversidades. Y respecto de las diversidades y las mujeres en esos estudios que ustedes hicieron, ¿qué encontraron? O sea, ¿podemos hablar de números o
Números no, por esto. Sí, en el caso de si uno va a ver una estadística, varones, mujeres, ¿cuántos son y a qué tareas se dedican? Ahí sí. Uno puede decir, bueno, las mujeres no ocupan puestos de toma de decisión, si lo hacen es como excepcionalmente. Las mujeres principalmente reproducen estereotipos de género en las tareas que realizan. Entran a trabajar, pero sí, tengo mujeres trabajando en el transporte. Sí, claro, en mi empresa hay. ¿Y qué hacen? Sí. Es una administrativa. ¿Y cuánta es? Una entre 500. Digo, sí, o de limpieza, o digamos, lo que tiene más que ver con las tareas de cuidado. ¿Y qué pasó en lo que ustedes relevaron en el documental segundo con las personas trans? Bueno, bastante similar, si bien, digamos, después de, digamos, con las políticas de inclusión laboral, se abrió una brecha de trabajo muy interesante. Por ejemplo, hay un testimonio de una trabajadora trans del tren, que es Nicole, que bueno, que entró como operaria, digamos, empezó con limpieza y luego pasó a ser operaria. Entonces ella cuenta en el documental, y es muy interesante y lindo de ver el camino y el recorrido cuando se enteró que había este cupo laboral y esta oportunidad de entrar a un trabajo en blanco, cosa que nunca había experimentado, ¿no? Siendo ya una persona adulta. Qué fuerte. Quiero saber un poco vamos, sin spoilear, ¿no? Hablemos de... transportar. Claro, inclusión. Que para eso vinieron. Yo me voy por las ramas y les voy preguntando cosas más que por ahí me interesan a mí o que creo que a la audiencia le puede interesar, pero hablemos de la noticia, que es... transportar inclusión. Exactamente. Transportar inclusión, bueno, explorando distintos formatos, porque algo que nos interesaba mucho era cómo traducir también estas investigaciones, ¿no? Que nosotras tenemos que hacerlo en un formato escrito, en un formato de paper académico, porque así son las reglas del espacio donde trabajamos, pero también nos interesaba poder construir otros formatos que permitan hacer circular y difundir las investigaciones a un público más amplio, que sirvan para espacios educativos, que sirva para quien le interese. Un poco esa fue la apuesta, ¿no? Y es un desafío traducir, porque, bueno, Lucía ahí nos ayuda muchísimo, porque muchas veces uno dice, bueno, como una transferencia medio cuadrada, ¿no? Este es el paper, este es el documental. Y no funciona así, ustedes lo deben saber muy bien. Digo, no funciona así, entonces, bueno, es un lindo trabajo de repensar la investigación desde otra clave de lectura y de construcción de la información. Entonces, desde el diseño de este nuevo formato, ¿cómo lo plantearon? O sea, cuenten lo que puedan contar de los capítulos, ¿no? Bueno, hubo bastantes peleas entre la academia y la calle. Yo represento la calle, la señorita de la academia. Pero bueno, creo que ese es justamente el trabajo artesanal que logramos, que es, bueno, empatemos entre las cosas más académicas y lo que puede entender cualquier persona que pone play a un capítulo en un podcast de Spotify. Y creo que lo interesante igual, más que nada, fue la insistencia a que las decisoras, que hay muchas entrevistas a ellas, decisoras de diferentes partes de América Latina, lograran también bajar a un lenguaje en el cual puedan entender todas las personas que escucharan el podcast. Y ahí hubo un trabajo en las entrevistas, cuando entrevistamos a esas decisoras, de bueno, esto podría, cómo estaban formuladas las preguntas que les hicimos, la devolución a sus audios, la manera en la que guionamos eso que queríamos contar, bueno, de qué manera hacemos que no sea un bodrio y que esté interesante y la gente pueda entender de qué manera se puede acceder a nuevos derechos o a cuestiones que están vacantes dentro de toda la sociedad. Y al mismo tiempo le agregamos un ingrediente que es la música de Diana Giovanni, que es una música muy particular y creo que lo que hace es darle un dinamismo al sonido, que bueno, que lo hace un poco también más llevadero en cuanto a todos los datos duros o las cuestiones más políticas de las que se habla, sumado al arte de diseño de Nicolás Palavecino, que también se encargó de grabar
sonidos de transporte de manera manual, mezclarlo con las palabras, digo, como hay un trabajo artesanal Y artístico. además de, bueno, la data dura. Y además son muy cortos, o sea, son muy llevaderos, porque no es algo que vos decís, bueno, traduzco un paper en un podcast y me imagino una hora y media de podcast. ¿Y son cuánto duran? 16, 15 minutos, ¿no? Promedio. Muy bien. ¿Y los temas? Algo que quería decir que me quedó es que los documentales abordaban como este problema desde la perspectiva de les trabajadores. Y en este caso, en los podcasts, cambiamos ese eje y fuimos a la perspectiva de las decisoras públicas. Bien. Que estaban participando en espacios de toma de decisión, mayor, menor jerarquía, pero que estaban ahí atendiendo esta cuestión. ¿Y ese cambio, ese enfoque, qué fueron a buscar? Porque lo que nos interesaba, porque también parte de lo que salía mucho en las entrevistas, es que hubo una ventana de oportunidad vinculada, a todos los reclamos del movimiento feminista, vinculado a, cambios, a la puesta en cuestión de las relaciones de género que se dieron algunos años atrás y que hoy están siendo puestas en cuestión nuevamente, y que en esa ventana, ¿no?, abrieron oportunidades a generar leyes, políticas o acciones, sean el Estado o sean las empresas, que permitieron que más mujeres o personas de la diversidad ingresen como trabajadoras. Entonces nos interesaba rastrear en qué medida esas políticas o esa ventana de oportunidad se extendía también a Latinoamérica. Y nos encontramos con que sí, como que hubo un proceso compartido donde el transporte, que no era un tema para pensar cuestiones de género, cobró relevancia como un espacio para decir, acá hay un lugar donde se pueden dar oportunidades laborales de calidad para las mujeres y para las diversidades, y donde hay políticas para generar y construir. Algunas muy exitosas, como van a escuchar en el podcast, o pueden ya escuchar en el podcast de esta semana. ¿Quieren dar las direcciones? ¿Dónde los...? En Spotify nos encuentran como Transportar Inclusión, y en YouTube también pones Transportar Inclusión, y además de los podcasts están los documentales liberados, que si nos pueden dar seguir con la campanita, a nosotras nos sirve, no para monetizar, porque no pretendemos tanto, pero sí para que YouTube nos permita algunos arreglitos que no se puede si no tenés más de 100 seguidores. Entonces la otra vez me preguntaban en un grupo de periodistas, ¿y algún lugar por donde no se monetice el contenido? Y era como, bueno, no es nuestra pretensión monetizar. Hay una página de Transportar, que es transportar.ar. Van a estar subidos los podcasts ahí, si alguien no usa ni Spotify ni YouTube. En un tiempo, por ahora están solo en Spotify y en YouTube. Y perfecto. También nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es transportar.ar, y ahí se centralizan todas las novedades y todos los distintos espacios donde pueden acceder a la información. Perfecto. Bueno, tenemos igual un ratito más para hablar de los temas, porque yo, suelo ser caótica de interrumpir y pido perdón, pero te interrumpí antes que vos querías contar los temas y estabas hablando de esta semana. Cuento desde el principio. Dale. Transportar Inclusión es este podcast que tiene 5 entregas, donde tratamos de hacer un hilo conductor, porque el desafío también de esto, de lo que mencionaba Lucía, del trabajo artesanal, era hacer dialogar a las distintas entrevistadas, que no es que tuvieron una conversación entre ellas. Nosotros relevamos con una guía de entrevistas más o menos tópicos. Todas por separado. Claro. Y después había que armar un diálogo y afinidad temática, porque no todos los países lo abordan de la misma manera o se preguntan el problema de la misma manera. Y en base a eso organizamos estos episodios y tenemos un prólogo que ya está disponible también, como para contar un poco nuestra perspectiva y de qué va. El objetivo y de qué va. Y después el primer episodio, que ya está disponible también, es sobre el caso de Argentina. Jugosísimo. Jugosísimo, y un poco también da un poco de pena el retroceso en algunas cuestiones en relación a la actualidad, ¿no? Por eso es tan importante escucharlo y escuchar la experiencia de quienes en ese momento estaban atrás de las decisiones y lo que lograron avanzar, porque se avanzó un montón. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo seguimos? Seguimos con el segundo episodio, también disponible, que es sobre el caso de Chile, Colombia y México. Los casos de Chile y Colombia podemos decir que fueron muy exitosos porque lograron incrementar la tasa de participación de mujeres y diversidades como trabajadoras del sector.
y además porque tuvieron una política con un anclaje territorial. Entonces muchas veces pasa que las personas que pasan por el proceso de formación para obtener un carnet para ser conductoras, por ejemplo, de buses, que hay programas específicos para eso, ya inician el programa sabiendo en qué empresa van a trabajar y que muy probablemente esa empresa es la que más cerca de la casa les queda. Entonces eso está pensado para que puedan organizar su dinámica familiar y cotidiana y a su vez puedan capacitarse sabiendo que ya tienen un puesto de trabajo preasignado desde el vamos. Cosa que no sucede en todos los países de la misma manera, diríamos que esos dos van a la vanguardia. Y el martes que viene estrenamos el tercer episodio. ¿Están sacando uno por semana? Uno por semana. Ah, pero así. Así. Le metieron con... Estaba todo listo Se pues, subieron a esa hora. al transporte. Y es sobre los casos de la ciudad de Lima, la ciudad de La Paz, un caso sobre Guatemala y República Dominicana, y espero no olvidarme de ninguno, que en esos países no encontramos tantas políticas de inclusión laboral, pero sí encontramos muy fuerte la problemática del acoso en el transporte. Así que también, bueno, ahí fue encontrar ese diálogo entre esos casos y plantear el tema desde ahí. Y después un epílogo para unir un poco todo lo que se conversó durante el podcast. Bien, y de todo lo que ustedes vienen investigando hace años, ¿cuál es el país, digamos, de Latinoamérica punta de lanza, el que está mejor dentro de las políticas públicas de transporte y en cuanto a las cuestiones de inclusión? Yo diría, Argentina avanzó muchísimo en los últimos años, con políticas muy innovadoras. Lo que es llamativo del transporte es que muchas veces las políticas vienen por delante de las demandas del sector. Quiero decir, Mirá. Las políticas van a la vanguardia, como que le proponen al sector algo que por ahí no se había problematizado, pensado, o estaba bien así. Y después, esto que mencionaba antes, me parece que Colombia y Chile lograron lograron pensar políticas más integrales con distintas dimensiones, ¿no? Solapando no solo el tema de lo laboral y la construcción de autonomía de las personas que ingresan a trabajar al sector, la autonomía económica, sino de pensarlo en un anclaje territorial, en un diálogo con otras variables que complejizaron los programas. Tenemos 6 minutos, pero les quiero preguntar a criterio de ustedes qué políticas públicas de nuestro país funcionaron, cuáles no funcionaron y cuáles faltarían implementar. Así en general. Sí, así en general. No sé. Creo que el cupo laboral trans es algo que se destaca y creo que bastante bien comunicado está con sus problemáticas, sus avances y un poco lo más importante para mí, que es el testimonio de quienes ingresaron gracias al cupo laboral trans a puestos de trabajo, efectivamente, que se ve bien reflejado en el corto que estrenamos el año pasado. Es un gran avance en materia de derechos, porque es un sector de la sociedad muy precarizado, que estuvo precarizado desde, de toda la vida. De toda la vida. Hablan muchas personas trans que hablan del tema, dicen que la dictadura para ellos y ellas duró hasta Néstor Kirchner, que fue quien, da de baja los edictos policiales. Que mientras duraron los edictos policiales, que se tiene noción de ellos desde la dictadura hasta Néstor, vivían en dictadura. ¿Por qué? Porque se las podían llevar presas porque no coincidía el género declarado en el documento con su vestimenta. Con lo que estaban viendo las autoridades. Entonces, creo que ese es, la supresión de los edictos, la apertura del cupo laboral trans, el DNI, el DNI trans, todo eso sí abrió oportunidades para ese sector que nunca tuvo derecho. Y la ley de identidad de género también suma esto. Sí. Después yo preguntaba como por ahí más específicamente en el transporte. Sí, porque dijiste general, claro, y dije, bueno, no sé por dónde va. General no, pero yo me refería a general transporte, pero como esto general de lo bueno, lo malo. Ok. Pero ahora nos entendimos. Pero Lucía se fue está bien, estuvo bien y está muy bien que lo incluyamos en este programa. Pero como acotándolo algo importante transporte. que hubo en transporte fue la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género. Creo que estoy diciendo mal el nombre, pero era una dirección nacional encargada de atender las cuestiones de género en el sector transporte. Funcionaba en el Ministerio de Transporte. Y fue muy importante porque tuvo una política de transversalización de sus objetivos
que si uno mira el mapa de cómo se organiza el transporte, tenés, bueno, muchísimos organismos del Estado, tenés empresas estatales y tenés empresas privadas y entes que se encargan de regular. Bueno, todos los entes reguladores en los distintos modos de transporte, como en las distintas empresas estatales, como en las distintas dependencias gubernamentales, tuvieron una transversalización de esta política con mesas de trabajo conjuntas, había reuniones para conversar sobre temas de género vinculados al transporte. Sea la inclusión laboral, sea cuestiones más de movilidad, lo que hablábamos al principio, o sea cuestiones de también pensar la infraestructura. Bien. Y ahí viene vinculado a algo que preguntabas antes, que nos inspiró un poco también el nombre, ¿no? de estos podcasts. Nos agarró mejor que con los documentales, me parece, que era decir, bueno, transportar inclusión, ¿no? Como si uno incluir a alguien, y siempre lo hablamos también con una colega que trabaja temas de discapacidad e inclusión en el lenguaje, es decir, bueno, que incluyas a una persona, que hagas una puerta más ancha, digamos, permite a una persona con una silla de ruedas poder circular y utilizar el servicio de transporte, también permite a una mujer que va con sus hijos, con sus bolsos, con sus cosas, movilizarse de una manera más fácil. Entonces, pensar la inclusión desde ahí, ¿no? Como en una cuestión más universal, por ponerle un nombre. Transversal. Sí. Chicas, nos estamos quedando casi sin tiempo de programa. No puedo creer porque quería seguir preguntando cosas. Me quedó como la pregunta que por ahí las invito o la charlamos de si funcionaron o no estos vagones para mujeres que Eso es un tema. Sí. Cortito. Re cortito. Sí. Tenemos el caso de México, por ejemplo, que tiene vagones segregados. Por un lado, en la práctica funciona en el sentido de que muchas mujeres por ahí no viajarían si no fuesen porque tienen un vagón segregado. Seguro, ¿no? Sobre todo en países, en Argentina hay problemas de acoso, hay problemas de violencia en el transporte, pero hay países de Latinoamérica donde esa tasa es muy importante. Entonces, moverse es un problema. Sí, ya nos vamos, ya sabía. Ya nos vamos. Me quiero quedar hablando con ellas, pero tenemos que cerrar. Sí. Metí la última pregunta casi por la ventanilla del tren. Chicas, muchas gracias, la verdad. Un placer enorme que hayan venido. Gracias a ustedes. Por favor, si nos pueden seguir en Instagram como transportar.ar, pueden ahí encontrar todo el material, y también a Diana Giovanni, si la quieren seguir, gran música, de música electrónica. Gracias, chicas, por estar. 14:00. Estoy entregando el programa, no me maten. Bueno, esto fue Diseño que Incluye en su 6º programa. Nos vemos el miércoles que viene. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.